voy a pedirles, por favor, abrir vuestras Biblias en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, en el 5º capítulo. Ya hemos llegado, hermanos. Hoy, esta mañana, nos corresponde el capítulo 5 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 26. La lectura la voy a realizar en la versión de la NBI. De la misma manera, la prédica también se va a desarrollar en la NBI. Es un poquito más comprensible, hermanos, para nosotros en esta versión, sobre todo en la prédica que vamos a desarrollar. Muy bien, hermanos, abramos pues nuestras Biblias en San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 26. Muy bien, daré la lectura correspondiente, hermanos míos. Así dice la palabra de Cristo Jesús. Llamamiento de los primeros discípulos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús sana a un leproso. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús sana a un paralítico. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús,
pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Vieron al Señor Jesús. Vieron al Señor Jesús. Padre Santo, en esta ocasión, gracias te damos por tu preciosa palabra. Aquí vemos, Señor, tu compasión, tu misericordia, tu poder. Aquí vemos, Señor, tu naturaleza divina, Señor, desplegándose con gloria y majestad. Bendito Dios, te pedimos que en esta ocasión nos permitas comprender tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que estemos atentos durante estos minutos. Es nuestra súplica en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de nuestro mensaje es el siguiente: la autoridad de Jesús para llamarnos. Y quiero que dirijan su mirada al versículo 24, porque este es el versículo central, el eje alrededor del cual gira estas tres historias que acabamos de leer: la historia de la pesca milagrosa, la historia del leproso y la historia del paralítico. Todo esto gira, y el clímax, hermanos, el clímax es el versículo 24, la afirmación del Señor, que Él dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Hermanos, ¿qué puede ser más glorioso? ¿Qué puede ser más extraordinario que Dios perdone nuestros pecados? ¿Puede haber algo más grande, hermanos, que sentirnos que la carga en nuestro corazón, la carga pesada de nuestra conciencia es quitada directamente por las manos poderosas del Creador del universo, y Él coloque en nuestros corazones paz? ¿Qué puede ser más extraordinario que eso, hermanos? Y el mundo vive sin paz. El mundo vive cargando sus culpas, tratando de disimular la carga, porque no tienen a Cristo Jesús, el príncipe de paz. Pero la Biblia dice aquí que nuestro Señor Jesús, Él vino a esta tierra, hermanos, para perdonarnos de nuestros pecados. Nadie, ningún ser humano puede perdonar pecados. Ni el sacerdote católico romano puede hacer absolución de pecados. Ahí cuando usted, antes en la tradición católica, tal vez asistíamos al confesatorio y le decíamos: señor sacerdote, mire, estos son mis faltas. Y el sacerdote nos decía: bueno, hijo mío, 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, y te absuelvo de tus pecados, eres perdonado. Nadie puede hacer eso, porque ningún ser humano tiene autoridad, solamente Cristo Jesús. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ante todo y primero que nada, hermanos, según lo que dice el Salmo 51, el pecado es una ofensa directamente contra nuestro Dios. David dijo en el Salmo 51: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A pesar de que David había pecado contra su prójimo, contra Urías, provocándole su asesinato, pero David entendió que todo pecado, hermanos, es una afrenta, es una ofensa contra nuestro Señor Jesús, contra nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, solo el Señor Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Que vamos a ver aquí, hermanos, cómo el Señor muestra que no solo tiene autoridad para perdonar pecados, pero vamos a ver aquí, y tenemos estas dos enseñanzas en el boletín. Usted puede seguir con su mirada en el boletín. Primero vemos y vamos a ver en esta
en este mensaje que nuestro Señor tiene toda la autoridad. El Señor Jesús tiene autoridad sobre los peces. Él tiene autoridad sobre el lago de Genesaret. En otras palabras, el Señor tiene autoridad sobre toda su creación. Luego también el Señor Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. El Señor Jesús tiene la autoridad para limpiarnos, para transformar nuestra vida. Tenemos la historia del leproso, ¿no? Una vida literalmente de un cadáver, porque un leproso en ese tiempo era considerado un muerto viviente. Su cuerpo destrozado, despedazándose. Lucas dice que su cuerpo estaba cubierto de lepra. Solo el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad, hermanos, para devolvernos la vida cuando estamos muertos. Solo el Señor Jesús tiene la autoridad, hermanos, para sanar enfermedades y para perdonar pecados. Por eso he titulado el primer punto de nuestro mensaje: Jesús tiene toda autoridad. Y eso definitivamente, hermanos, es una evidencia, es una prueba de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Jesús es Dios, hermanos. No podemos poner en tela de juicio esta realidad, porque solo Dios tiene la autoridad máxima. Por cierto, hermanos, esta palabrita autoridad viene de esta palabra que también se traduce como autor. Autor, autoridad. Entonces, Dios es el autor de la creación. Dios es el autor de la vida. Y como Él es el autor, Él es la máxima autoridad. Y de Dios, del Señor Jesús, fluye todo tipo de autoridades. Pero Él es la autoridad máxima. Y en segundo lugar vamos a meditar también, hermanos, que es el Señor Jesús el que llama. Él llama a todo tipo de personas. Vamos a reflexionar en eso entonces, hermanos. Empecemos con el primer punto de nuestro mensaje. Jesús tiene toda la autoridad. En el versículo 1 dice, San Lucas capítulo 5, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Recuerden que en la prédica pasada, hermanos, el Señor Jesús estaba en Nazaret, había vuelto a su pueblo donde se había criado. Él predicó en la sinagoga en Nazaret. ¿Cuál fue el resultado de la prédica? ¿Hubo aceptación por parte de la audiencia, hermanos? No, rechazaron a nuestro Señor Jesús. Primero empezaron a decir, ¿cómo? ¿Acaso no es hijo del carpintero? ¿No es hijo de José? ¿De dónde sabe él tantas cosas? Y cuando el mensaje del Señor fue con autoridad, ellos simplemente botaron al tacho de basura la prédica. Y no solo eso, quisieron matar a nuestro Señor. Y el Señor se alejó. Y el Señor se fue a Capernaum. Capernaum era un pueblito, hermanos. Actualmente existe la ciudad de Capernaum. Si tuviéramos dinero y pudiéramos viajar allá, hermanos, sería un bonito tour, ¿no?, para visitar esas ruinas, ¿no? La ciudad de Capernaum está allí. El Señor se estableció un buen tiempo allí como su centro de operaciones para predicar en el norte, en toda esa región de Galilea. Pero la Biblia dice aquí que la gente lo apretujaba. Para entonces el Señor Jesús ya se había convertido en un personaje público. Tenía muchos seguidores en Instagram, Jesús. Bueno, no había esas cosas en ese tiempo, ¿no? Pero el hecho, hermanos, es que el Señor Jesús tenía aceptación de la mayoría de la gente en Capernaum, de la mayoría de la gente allá en Galilea. Muchos le seguían y sorprendentemente, dice aquí la Biblia, lo apretujaban. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje de Dios. Había un interés en estas personas por querer saber más de Dios. Dice, para escuchar el mensaje de Dios. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que cada palabra que hablaba nuestro Señor Jesús, cada prédica que daba nuestro Señor Jesús, era la misma voz de Dios. Esta es otra prueba para demostrar que Jesús es Dios. La Biblia dice, Él hablaba el mensaje de Dios. La gente estaba maravillada escuchando las prédicas de nuestro Señor. Si retrocedemos al capítulo 4, versículo 32, dice así, Lucas 4:32, estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Les hablaba con autoridad. Y la audiencia estaba encantada. La audiencia estaba sorprendida, maravillada. En el versículo 36 vuelve a repetir lo mismo. Lucas 4:36 dice, todos se asustaron
y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? ¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Hermanos, a diferencia de estos rabinos, los fariseos, esta gente religiosa, a diferencia de ellos, Jesús predicaba con autoridad porque Él es Dios. Los fariseos, los rabinos predicaban y lo que ellos entregaban al pueblo eran tradiciones de hombres, consejos humanos que ayudaban en cierta medida, pero no calmaban el hambre del corazón de las personas. No mostraban la gloria de quien es Dios Todopoderoso. La prédica de los fariseos solamente servía para que ellos ganen seguidores, ganen adeptos. Pero la prédica del Señor Jesús era para ganar adeptos y seguidores para Dios Todopoderoso. Versículo 2 dice: entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Me detengo allí brevemente, hermanos. El Señor está predicando a la orilla del mar. La gente lo está empujando. Literalmente el Señor está retrocediendo y ya está allá, ahí en la playa. Habían 2 embarcaciones. Una de ellas era de Pedro. Sabemos, hermanos, que Pedro, antes de seguir a Jesús, él era pescador. Toda su vida se había dedicado a la pesca. Él era posiblemente propietario de esa embarcación. Bueno, la Biblia dice que era de Pedro la embarcación, ¿no? Ese barco. Jesús se sube a la barca y le pide a Simón Pedro que navegue un poquito más mar adentro. De tal manera que el Señor ahora sí, hermanos, podía estar un poquito más libre del asedio de la gente. La gente ya no podía avanzar, se quedaron en la playa y el Señor sentado, como era la forma en que los rabinos en ese tiempo predicaban. Leían la Biblia puestos en pie, pero para predicar se sentaban. Las cosas han cambiado ahora, hermanos, ¿no? Por eso no esperen que me vaya a sentar, hermanos, ¿no? No creo que me vean los de atrás, ¿no? Muy bien, entonces, pero aquí el Señor, como todo un rabino, se sienta y empieza a predicar. Empieza a enseñarles el Evangelio a todas las personas. Y al final de la prédica, el Señor se dirige a Simón Pedro y le dice en el verso 4: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Cuál era la ocupación de Jesús antes de empezar a predicar? ¿A qué se dedicaba Jesús, hermanos, en Nazaret? ¿Alguien se acuerda? Era carpintero. Su mundo era la carpintería. Era el trabajo que había heredado de su papá adoptivo, de José. Se dedicaba a ello. Era un hombre que aplicaba su conocimiento, su sabiduría para la carpintería. ¿A qué se dedicaba Simón, Pedro? ¿Cuál era su ocupación? Era pescador. Noten aquí que un carpintero le está dando consejos a un pescador. Nosotros diríamos, bueno, zapatero a tu zapato. Pedro le pudo haber dicho: maestro, con todo respeto, usted es un carpintero, ¿no? Y bueno, también predica muy bien, pero aquí el pescador soy yo, ¿no? Efectivamente, Pedro era un hombre de mar. Pedro era experto en la pesca. La Biblia dice que el Señor le ordena. ¿Pero por qué le ordena el Señor? Bueno, porque Él es la máxima autoridad. ¿Quién hizo el lago? ¿Quién es el dueño de ese lago? ¿Quién era el dueño de ese lago? ¿Quién era el dueño de esos peces? El Señor Jesús. Así que lo que Él estaba diciendo era simplemente que Pedro obedezca. Vamos a ver cómo reacciona Pedro en el verso 5. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche. Aquí Pedro le va a explicar, amablemente, ¿no? Pero quiero que notemos que aquí hay cierta... Pedro trata de justificar, como que no quiere volver a intentarlo. Y Pedro le dice: maestro, hemos estado trabajando duro, arduamente, hasta el cansancio durante toda la noche. Somos pescadores, conocemos nuestro negocio, Señor. Y sabemos que los peces de noche suben a la superficie y de día pues bajan a las profundidades. Por eso los pescadores pescamos de noche, Señor. Mira, hemos pescado sin resultado toda la noche. Ni para ceviche hemos sacado pescado, Señor. Dice: y no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero, miren, pero como tú me lo mandas, o sea, es decir, no quiero contradecirte, maestro. O sea, si tú me lo dejas a mí,
yo no lo intentaría. Pero ya que tú eres el maestro y tú me lo ordenas, bueno, ¿qué me queda? Obedecer lo que tú me dices. Lo voy a hacer, solo porque tú me lo dices. Hasta aquí no vemos que haya convicción en Pedro, en su corazón. No, simplemente, bueno, él me lo pide, no le voy a dar la contra. Por cierto, hermanos, el Señor Jesús ya había conocido a Pedro anteriormente. En el libro de Juan, en el capítulo 1, ahí está la narración del momento en que por primera vez Jesús y Simón Pedro se encontraron. Andrés era el hermano de Simón Pedro. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Andrés fue el primero que conoció al Señor Jesús. Después de platicar con el Señor Jesús todo ese día, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Simón, Simón, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, ven. Y se acercó Simón Pedro. Ya conocía a Jesús a Simón Pedro, así como el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, hermanos. Pero en este episodio que Lucas está narrando, aquí vamos a encontrar el punto de inflexión en la vida de Simón Pedro. Aquí vamos a encontrar el punto de cambio en la historia de Simón Pedro. Y vamos a recordar también, hermanos, cuál fue nuestro punto de inflexión. ¿En qué momento, hermanos, en qué momento realmente nuestros corazones han sido conmovidos y convencidos por el Espíritu Santo y que hemos dicho: Señor, tú eres todo para mí, Señor, sálvame, Señor, estoy en tus manos? Y ese ha sido el momento en que nosotros hemos dicho: Señor, aquí estoy. Pero aquí está Simón Pedro, ¿no? Y el Señor le dice: echa las redes mar adentro. Versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Sobrepasó la capacidad. ¿Saben, hermanos? Esa fue la pesca más exitosa que jamás en toda su carrera de pescador tuvo Pedro. Fue la mejor pesca de toda su vida. Fue lo mejor de lo mejor. Hasta su embarcación estaba a punto de hundirse. Hermanos, aquí vemos una vez más la autoridad de nuestro Señor Jesús. Cristo Jesús tiene autoridad sobre el lago de Genesaret. Cristo Jesús tiene autoridad sobre los peces. Esos peces eran los peces de Jesús. Jesús ordenó a los peces: pececitos, les ordeno, entren a las redes de mi hijo Simón Pedro. Vamos, tienen que ir allí. ¿Y qué hicieron los peces? Obedientes esos peces, fueron allí, hermanos. Se dirigieron literalmente a la muerte, ¿no? Jesús tiene autoridad sobre toda la creación, hermanos. Y su autoridad no ha disminuido. Y su poder no ha disminuido. Aquí está el éxito. Le llegó el éxito a Pedro. Imagínense, Pedro ahora es mejor que Banchero Rossi. Pedro es exitoso, hermanos, ¿no? No puede con tantos peces y tiene que pedir ayuda a sus socios. Que por cierto, la embarcación era de Zebedeo. Ahí estaban los muchachos, Jacobo y Juan, tuvieron que ir para ayudar en la pesca. ¿Cuál fue la reacción de este pescador? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro habrá dicho: oh, Señor, extraordinaria, buena hora que eres mi amigo, Señor. Qué bueno que te presté mi embarcación para que prediques y wow, Señor Jesús, yo te voy a seguir porque contigo el negocio va a ir muy bien. Creo que voy a prosperar contigo, Señor. Siempre predica acá. Señor, por favor, siempre quiero que estés en mi embarcación. Te voy a prestar, no te cobro nada para ti, para que prediques. Ahí está tu púlpito. Pero después, por favor, quiero más peces, Señor, más peces. ¿Fue la reacción de Pedro, hermanos? No, de ninguna manera, hermanos. Allí Pedro vio el poder de Cristo Jesús. Vio la santidad de Dios. Vio de cerca, hermanos, la majestad del Señor. Y Pedro reconoció su condición. Pedro se vio a sí mismo y dijo: yo soy un pecador. Por eso miren la reacción en el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro. Y noten, hermanos, aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice Simón Pedro. Es la primera vez que Lucas le llama Pedro aquí. Los versículos anteriores no le dice Simón Pedro, dice Simón, Simón, Simón. Pero aquí agrega el nombre Pedro, como para indicarnos que aquí hubo un cambio en la vida de este hombre.
se nota el cambio porque este hombre se humilla delante del rey. Este hombre cae de rodillas y le adora a Cristo Jesús. Le dice: apártate de mí, Señor, apártate de mí. No soy digno, Señor, de ti. Soy un hombre pecador, Señor. ¿Cómo puedes tú asociarte con un tipo como yo, Señor? Tú sabes quién soy yo, Señor. Aléjate de mí, Señor, soy un pecador. Aléjate de mí, Señor. Esa misma reacción, hermanos, lo tuvo también el profeta Isaías en Isaías capítulo 6. Después de ver en una visión a nuestro Dios sentado en su trono, alabado por sus miles y millones de ángeles, ¿cuál fue la reacción del profeta Isaías? Él dijo: ay de mí que soy hombre muerto, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos que vive en medio de una sociedad malvada y pecaminosa, ¿cómo fue posible que mis ojos hayan visto al Señor? Esa misma reacción tuvo también el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando estaba por escribir Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, allí narra, hermanos, cuando de pronto apareció el Señor Jesús con su vestidura blanca, su rostro brillaba como el sol del mediodía, hermanos, con toda su gloria. Bendito sea el Señor, hermanos. Cuando Cristo se apareció así, ¿cuál fue la reacción del apóstol Juan? Juan le habrá dicho a Jesús: maestro, a los años que te veo, te ves bien, qué elegante tu ropa. Wow, Señor, qué bueno que estés aquí en Patmos. No, hermanos, la Biblia dice que él cayó como muerto. Saben, hermanos, esa es la realidad de nuestro Señor. Él es santo, Él es santo. Él es la máxima autoridad. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra reacción cuando comprendemos delante de quién estamos? ¿Acaso no deberíamos reaccionar así como el apóstol Pedro? Pero por nuestra maldad, por nuestros pecados. A veces nosotros vemos a Dios como, bueno, una divinidad, un pobre viejito tipo Papá Noel que está ahí en el cielo y su trabajo es bendecirme, tiene que bendecirme. No hay respeto, el mundo no respeta a Dios, hermanos. El mundo no tiembla ante la presencia del Señor. Pero llegará el día, hermanos, como dice Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, toda rodilla se doblará. Todos finalmente se doblarán delante del Señor. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Allí, hermanos. Entonces, número 1, tenemos a Cristo Jesús, que es la máxima autoridad. Él es la autoridad sobre el lago, Él es la autoridad sobre el mar, y ahora va a mostrar su autoridad sobre Pedro. Va a mostrar su autoridad sobre Pedro. En el versículo 10 dice: como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, que estaban asombrados. Dice luego: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está el llamamiento del Señor a Simón Pedro. No tengas miedo, no tengas temor, Pedro. Ahora tu trabajo será pescar hombres. Versículo 11: así que llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Compromiso, lealtad, fidelidad a su maestro. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que tú mañana vas a dejar tu trabajo y tú dices: uy, el pastor ha predicado que Simón Pedro dejó todo. Uy, lo siento, ahora Oscar dirá: mamá, voy a dejar la universidad, ya lo dejo. Ahora dirá: voy a dejar mi negocio, justo que quería hacer cheesecakes, ya lo dejo, ¿no? Hermano Abel Cordier dirá: lo siento, voy a renunciar al sabogal, ¿no? Ya voy a renunciar a los... No, hermanos, no estás diciendo eso acá. El llamamiento que hace aquí a Simón Pedro es un llamamiento único, porque es un llamamiento al apostolado. Es un apóstol Pedro. Pero el llamado que nos hace a nosotros, hermanos, es a dónde nos encontramos, dónde estamos. El Señor nos dice: sé sal y luz donde tú te encuentras. Donde tú estés, ponte la camiseta de Cristo Jesús. Identifícate con Cristo Jesús. Ahí estamos, hermanos, para ser pescadores de hombres. Nos lo dice el Señor Jesús, nuestra máxima autoridad. Muy bien, y pasemos a la siguiente historia. Dice: Jesús sana a un leproso. Y aquí vamos a ver una vez más la autoridad del Señor Jesús también para
sanar la enfermedad de este hombre, ¿no? Imagínense, hermanos, la lepra era una enfermedad en ese tiempo terrible, hermanos. Bueno, la ciencia médica en el primer siglo no había avanzado tanto como en este siglo XXI. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de lepra, habla de todo tipo de enfermedades a la piel, todo tipo de malestares y enfermedades a la piel, se traduce como lepra. Pero aquí Lucas, que es médico, Lucas el médico que escribe este libro, nos describe un poco cómo era esa enfermedad. Dice en el verso 12, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Cubierto de lepra quiere decir, hermanos, todo su cuerpo era simplemente lepra. Y esa enfermedad, hermanos, atacaba a todo el cuerpo. Literalmente el cuerpo se despedazaba. Quien padecía de lepra, hermanos, podía romperse un dedo y ni cuenta se daba que ya había perdido el meñique. Podía caerse la oreja y ni cuenta se daba que ya no tenía oreja. Las cuerdas bucales empezaban a destrozarse, de tal manera que las voces de los leprosos eran casi como de zombies. Por lo tanto, hermanos, desde el Antiguo Testamento, a las personas que tenían este tipo de afecciones a la piel, se les aislaba porque era contagioso. Se les excluía de las comunidades, se les excluía del templo. Literalmente era la peor desgracia que podía pasarle a una persona. Era lo peor, era una maldición estar con esa enfermedad, porque tenías que alejarte de tu familia, ni tenías la posibilidad de ir al templo, eras un marginado de la sociedad. Y si tú caminabas cerca de un pueblo, el pueblo tenía total libertad para apedrearte y matarte, y no pasaba nada, porque ahí era un leproso y tiene que morir el leproso. Dice la Biblia aquí, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Se presentó. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre se arriesgó, corrió el riesgo de que lo lapidaran. Él fue, se enteró, habrá escuchado, y se enteró que Jesús estaba en tal pueblo, en tal aldea, y este leproso dijo: no tengo nada que perder, literalmente me estoy muriendo, ¿qué me puede pasar? ¿Que me lapiden? Bueno, al final sería una muerte benigna, no tengo más esperanza, solo Jesús. Y se acercó a Jesús. Dice la Biblia en el verso 12, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra. Cayó rostro en tierra y le suplicó. Y miren, hermanos, aquí la humildad de este hombre. Señor, si quieres puedes limpiarme. No le dices: Señor, ahora te exijo y no acepto un no como respuesta, límpiame de la lepra, porque esa es tu misión. No le dijo eso, hermanos. No le dijo: ahora yo declaro y decreto que tú me vas a sanar, ya, tienen que sanarme. No, lo que dijo este leproso es: Señor, si quieres. Apeló a la voluntad del Señor. Le dijo: lo dejo en tu disposición, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? La máxima autoridad sobre las enfermedades le dijo: sí quiero, claro que quiero. Queda limpio. Tocó al hombre. Miren, hermanos, el Señor tocó al hombre. Era suficiente que Jesús dé la orden y la lepra desaparecía, pero ¿por qué le tocó todavía, arriesgándose que Jesús se pueda contagiar, hermanos, con el COVID? Con la lepra, arriesgándose. ¿Por qué le tocó, hermanos? Bueno, quién sabe cuánto tiempo este hombre haya vivido aislado de su familia, despreciado, marginado por la sociedad por su condición. ¿Cómo estaría emocionalmente este leproso? Sin esperanza, sintiéndose un asco en el mundo, un estiércol literalmente en el mundo, un muerto viviente. Y de pronto nuestra autoridad máxima, el Dios de amor, pone sus preciosas y poderosas manos en su cuerpo. Qué extraordinario, hermanos, para este hombre sentir que Dios le está tocando. Es nada más ni nada menos que Dios está tocando, está sanando sus heridas emocionales, le está consolando a este hombre. Con este toque literalmente le está diciendo: yo no te desprecio, ni te margino. Tú tienes dignidad, tú tienes valor,
por ti voy a derramar mi sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, solo Dios conoce nuestra vida. Y aquí la lepra es una ilustración también de la condición espiritual, de la condición moral en la cual hemos llegado a los pies de Cristo Jesús. Solo Dios conoce nuestros antecedentes, solo Dios conoce nuestra vida, solo Dios conoce lo profundo de nuestros corazones y sentimientos. Solo el Señor sabe si ahora estás sintiéndote triste, si ahora tú dices, lo mismo que le pasó al leproso, a mí también me han marginado, a mí me ha ido mal en la vida. Solo Dios sabe. Y sabes, hermano, hermana, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor dice, tú tienes dignidad para mí. Yo te valoro a ti y he dado mi sangre por ti. Por eso estás aquí esta mañana, porque quiero poner mi mano en tu vida. Tus emociones son importantes para mí, tu vida emocional importa para mí. Es extraordinario nuestro Señor Jesús, hermanos, la máxima autoridad. Tiene autoridad sobre esa lepra y se le quitó la lepra. El Señor le dijo en el verso 14, no se lo digas a nadie. ¿Por qué el Señor Jesús no quería que este hombre comunicara el hecho? Por una razón sencilla. El Señor recién estaba iniciando su ministerio. Por lo tanto, el Señor no quería apresurar los ánimos de los fariseos, de sus adversarios. No quería darles motivo o excusa para que estos enemigos se apresuraran a capturarle y matarle. El Señor iba a morir, pero no en el tiempo que querían los fariseos. El Señor iba a morir en la cruz en el tiempo diseñado. No antes, no después. El tiempo está controlado. Pero hermanos, es imposible. ¿Qué pasó? La fama del Señor se difundió por todas partes. No se podía tapar el sol con un dedo. Todo el mundo estaba fascinado con lo que había sucedido. En el verso 16 dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Entonces el Señor manifestó su autoridad sobre la lepra. Ahora vamos a ver su autoridad, hermanos, sobre nuestros pecados. Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y aquí tenemos la historia de un paralítico, hermanos. La historia del paralítico. Se inicia contándonos sobre el asedio, las acechanzas de los fariseos, maestros de la ley. En el versículo 17 dice, un día mientras enseñaba, estaban sentados allí. Yo subrayo eso, estaban sentados allí. ¿Quiénes? Algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, de todas las aldeas, dice luego, y también de Jerusalén. Hermanos, literalmente los los santurrones, estos rabinos, enemigos de Jesús, se amontonaron, se sentaron allí al lado de Jesús. ¿Para qué? ¿Para escuchar la buena prédica de Jesús? No, para analizar la prédica de Jesús, para buscar cualquier pretexto para atrapar a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no aman al Señor Jesús, no tienen ningún interés en el Señor Jesús, desprecian al Señor Jesús, pero ahí están, hermanos, ahí están. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, que nos cuenta la historia que sucedió antes de este incidente, en Jerusalén el Señor Jesús ya había confrontado fuertemente a estos adversarios, a estos fariseos. Ya el Señor Jesús les había contradicho en muchas de sus tradiciones. Por eso es que estos fariseos estaban muy molestos y estaban asediando a Jesús, porque tenían la intención de acabar con Jesús. Y aquí están ellos, sentados cómodamente en esa habitación, analizando ahí al Señor Jesús. Dice la Biblia en el verso 18, entonces llegaron unos hombres que que llevaban en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Bueno, la historia ya hemos leído en la lectura bíblica, pero quiero narrar nada más, hermanos, ello. Aquí tenemos a un paralítico, tetrapléjico, no sé. El hecho es que este hombre no puede valerse por sí mismo. Necesita de la ayuda, la compasión de sus vecinos, de sus amigos. Pero estas personas aprecian mucho a este enfermo y le llevan. Esa habitación donde está nuestro Señor está repleto de gente, repleto. Por cierto, en los primeros asientos, de hecho, están los fariseos y maestros de la ley de todos los lugares. Ahí están cómodamente sentados. No hay espacio. ¿Qué hacen estos hombres? Se suben al techo
quitan la teja, hacen un agujero y por ahí introducen al paralítico en su camilla. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? En el verso 20 le dice: amigo, tus pecados quedan perdonados. Ahí está, hermanos, llegamos al clímax. Una cosa es que el Señor controle la naturaleza, que el Señor nos ayude en nuestras enfermedades, pero en sí la necesidad más urgente del ser humano, ¿cuál es? ¿Necesidad económica? ¿Necesidad de salud? Hay otra necesidad más urgente, que es común a todos los seres humanos, sin importar la condición económica o socioeconómica, sin importar sexo y edad. ¿Cuál es esa necesidad profunda de todos los seres humanos, que solo Dios puede suplir, nadie más? El perdón de nuestros pecados. Que Dios venga y nos diga: tú eres pecador. Sí, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Mi condición es como la de un leproso, así estoy arruinado por mis pecados, Señor. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Tengo autoridad para perdonarte tus pecados. Eres libre de tus pecados. Las cadenas son rotas por la sangre de Cristo Jesús. Solo Dios puede hacer eso. Y saben, hermanos, eso es lo que todos nosotros necesitamos. La humanidad entera necesita, hermanos, salvación, perdón de pecados. Pero ahí están los fariseos que le critican al Señor. En el verso 21, los fariseos y maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y era verdad, hermanos, era cierto lo que ellos pensaban. Ningún ser humano puede darse las atribuciones divinas de perdonar pecados. Nadie, solo Dios. Y era correcto lo que ellos estaban diciendo. Pero ¿en dónde se equivocaban? Se equivocaban en su percepción de Jesús. Los fariseos no aceptaron que Jesús era Dios. No aceptaron. Y Jesús sí era Dios. Él es Dios y Él tiene la autoridad. Y aquí, hermanos, está otra prueba. En el verso 22 dice: pero Jesús supo lo que estaban pensando. Aquí está la omnisciencia de Jesús. Solo Dios es omnisciente. Jesús, hermanos, sin que estos fariseos pronunciaran ninguna palabra, porque ellos pensaban ahí, estaban en sus pensamientos, criticando a Jesús. Y de pronto Jesús les dice: ¿por qué piensan estas cosas? Hermanos, en el libro de Juan capítulo 2 versículo 25 dice que Jesús no tiene la necesidad que nadie le cuente nada sobre las personas, porque Jesús conoce lo que hay en el corazón de las personas. Jesús conoce nuestros pensamientos, porque Él es Dios. Hermanos, esta era una oportunidad para que estos fariseos reconozcan a Jesús y digan: oh Señor, pero si no dije nada, ¿cómo supiste lo que yo pensaba? Me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor. Pero no lo hicieron, hermanos. No lo hicieron. Ahora voy a pasar al segundo punto de nuestra prédica, hermanos. Tenemos todavía como media hora más, ¿no? Disculpen, hermanos. Vamos a pasar al segundo punto. Hemos visto que el Señor es la máxima autoridad, tiene la autoridad sobre la naturaleza, sobre los peces, sobre Simón Pedro, sobre el leproso, sobre el paralítico. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que el Señor Jesús llama a todo tipo de personas. Él no discrimina a nadie. El Señor llamó a los pescadores. ¿Y quiénes eran los pescadores? Por cierto, hermanos, el trabajo en la pesca en ese tiempo, hermanos, no era un trabajo así de alcurnia, no era un trabajo así honorable. No es que Pedro estaba ahí bien cambiadito, bien alterno, bien al perfume, trabajando ahí. No, hermanos. El trabajo de un pescador era un trabajo duro, rudo, difícil, cansado. Hermanos, cuando nosotros vamos al mercado a hacer las compras y vamos a la sección de mariscos, pescados y mariscos, ¿cómo huele ese sitio, hermanos? ¿Es agradable? En ceviche es agradable, hermanos, qué rico, ¿no? Pero así nomás no es tan agradable, hermanos. Y así era el olor de la embarcación de Pedro. Así olía Pedro. Es más, hermanos, cuando en una ocasión Pedro y Juan predicaban la palabra del Señor, defendiéndose de los fariseos que lo habían capturado, en Hechos capítulo 4, versículo 13, Hechos 4, 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Pedro era un hombre sin estudios.
Pedro había sido un hombre sin preparación. Obviamente, hermanos, por esta clase académica de los fariseos eran pues despreciados. Pero el Señor Jesús, a gente ruda, a gente casi analfabeta, el Señor se fijó en Pedro y le dijo: vas a ser tú pescador de hombres. El Señor llama a toda clase de personas. Y le llamó a Pedro, me llamó a mí, te llamó a ti, a cada uno de nosotros, hermanos. El Señor nos llama de esa manera. Pero no solo eso, hermanos. Yendo a la historia del leproso, vemos a un hombre despreciado, a un hombre que causa pánico y terror en su comunidad, un hombre a quien nadie le quiere ver porque es un hombre enfermo, una paria, un contagioso, algo horrible, la vida de este pobre leproso. ¿Qué hace el Señor? El Señor sana a este leproso, pone su mano sobre este leproso. El Señor, hermanos, no discrimina a ningún tipo de personas. El Señor llama a toda clase de personas. Llamó a estos hombres que no tienen tanta preparación académica, que son rudos, no huelen bien, huelen a pescado todo el día. El Señor los llamó. El Señor llamó también a este leproso, a este hombre que era ya despreciado, pero el Señor le devolvió la dignidad, la salud. Y el paralítico. Hermanos, hay que recordar que en ese tiempo el ser enfermo, en la mentalidad de los judíos, el ser enfermo era una señal de que eras un pecador. Y si no te curabas es porque eras un terrible pecador. Y de hecho, hermanos, este paralítico, ¿cuántas bromas habrá recibido desde pequeñito? Cuando estaba ahí en su camilla, los niñitos, ¿acaso no se burlarían de este pobre niño? Oye, mira, no camina, mira. De adulto, ¿cuánta gente hablaría mal? Oye, el vecino toda la vida no camina. ¿Qué habrá hecho? Tal vez él o sus padres. Claro, sus padres son pecadores, sus abuelos son pecadores. Por eso está en esa condición. El Señor no desprecia y el Señor se acerca a este hombre y le sana, le perdona sus pecados. Continuaríamos, hermanos, ¿no? Pero ya esto es para la siguiente prédica del domingo, hablando, por ejemplo, de Leví. Leví Mateo, hermanos, ¿qué tipo de hombre era? Cobrador de impuestos, un corrupto en la sociedad. Así lo calificaban y lo despreciaban. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Leví Mateo? Le siguió a Jesús. Así es nuestro Señor. Por eso estamos reunidos esta mañana en gratitud a Él, hermanos. Bien, vamos a orar al Señor, hermanos, para finalizar la prédica. Señor, te agradecemos en esta oportunidad porque tú eres la máxima autoridad. Controlas la naturaleza, controlas aún las enfermedades. Y lo mejor de todo, Señor, tú tienes la autoridad para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque tú te fijaste en nosotros, Señor. Pusiste tus ojos, nos diste de tu gracia. No importando nuestra condición, nuestra situación o el contexto en el cual estábamos viviendo, pero tú te fijaste en nosotros, pusiste tus ojos de compasión, como lo hiciste con Simón Pedro, como lo hiciste con este leproso, como lo hiciste con el paralítico. Tu mirada de compasión, Señor. Gracias por la bienvenida que nos das, gracias por la aceptación que nos das. Tu palabra dice que somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.